En este video te voy a enseñar a conectar inversores híbridos en paralelo. ¿Qué recomendaciones debo de tener en cuenta y cómo se hace la conexión? Bueno, todo eso lo vas a aprender hoy. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. El inversor que estamos utilizando, el poderosísimo POWMR de 10 kilovatios, que nos aguanta en paneles hasta 500 vatios, hasta 11 kilovatios por inversor. Y mírenlo aquí muy bien, 500 voltios de VOC. Entonces, cuando hagamos nuestras series, vamos a tener en cuenta no exceder este voltaje. Y tenemos unos 22 amperios que máximo vamos a recibir. ¿Qué significa eso? Estos controladores de carga máximo soportan 500 voltios, pero a muy pocos amperios. La salida que tenemos es de 120 voltios y 220 de fase partida. Es compatible con baterías de litio, con baterías de gel. Es una elegancia y el cargador máximo sería de unos 200 amperios. Esta sería la conexión de nuestro primer inversor híbrido. Entonces, tenemos en este de acá 18 paneles. Tenemos 9 paneles en serie a un mini breaker de 32 amperios de corriente directa. Aquí nos faltó dibujar el DPS que tiene que ir en paralelo. Ingresaría al primer puerto de PV-IN número 1. Lo mismo vamos a hacer con nuestro otro arreglo de 9 paneles solares a otro mini breaker de 32 amperios DC. Es sumamente importante que esos mini breakers soporten más de 500 voltios o como mínimo 500 voltios en DC. Y vamos a utilizar cable solar de 6 milímetros cuadrados. Ahí ya estaríamos conectando nuestros 16 paneles solares. Ahora bien, ese mismo montaje lo vamos a hacer por inversor híbrido. O sea que vamos a tener un inversor híbrido con 16 paneles, otro inversor híbrido con 16 paneles. Y algo que es muy interesante, que muy pocos saben, es el tema de los paralelos en los POWMR de 10 kilovatios. Hay diferentes configuraciones y si te gustaría aprender a hacerlos en paralelo, pues ayuda a reunir 500 likes en este video y próximamente voy a sacar un video explicando cómo se conectan esos inversores en paralelo y cómo sería la configuración para que trabajen en paralelo los poderosísimos POWMR 10 kilovatios. No solamente eso, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace de compra de forma segura a través de AliExpress y Amazon de los inversores y las baterías que estamos utilizando para este proyecto. Las baterías son 2 baterías de litio de 200 amperios, 48 voltios de la misma marca POWMR. Aquí lo más curioso es que las baterías no las vamos a conectar entre ellas directamente en paralelo. No, hay un problema si nosotros conectamos las baterías directamente en paralelo. El cable que se usa para hacer paralelos en baterías es normalmente o número 4 o un cable hasta más delgado. Entonces, si exigimos sacar muchos amperios, ese cable no va a aguantar más y se va a dañar. ¿Y qué significa eso? Que realmente no vamos a poder aprovechar mucha potencia de salida para sacar en esos paralelos entre baterías. Lo mejor es hacer un barraje, conectar las 2 baterías con un breaker, por ejemplo, de 80 amperios. Utilizamos cable número 4 para el barraje. Y los que no saben qué es un barraje es una platina de cobre. Entonces, unas platinas de cobre que aguanten 400 amperios a 48 voltios. Bueno, el voltaje, si no es necesario, puede ser más, menos, etcétera, pero como mínimo que esas platinas aguanten 400 amperios. Ahora bien, en las platinas se hacen los paralelos y de las platinas alimentamos un inversor y alimentamos al otro. Algunas personas podrían llegar a creer, no, pues profe, coloca una batería a un inversor y la otra batería al otro inversor. No,
se conectan las baterías en paralelo a un barraje. Ese barraje iría al inversor. A cada uno de estos inversores vamos a conectarlas con cable número 2 a cada inversor y un breaker de 125 amperios en DC. 125 amperios en DC, cable número 2, y entonces estaríamos garantizando que cada inversor estaría alimentado. Ahora, este proyecto va a ser híbrido. ¿Cómo así? Este proyecto es una elegancia porque es híbrido. Vamos a darle prioridad a la producción solar, segunda prioridad carga de baterías y entrega de energía a la casa, todo al mismo tiempo. Como lo vieron ustedes en este video, estamos haciendo un híbrido teniendo en cuenta la red, paneles solares, baterías y demás. Una mezcla muy bacana, muy violenta. Pero si ustedes no tienen red y tienen una planta de gasolina, también podrían hacer la mezcla siguiendo el mismo plano y las mismas recomendaciones. O si no tienen red ni planta y solamente van a utilizar el sistema de energía solar, pues entonces no utilicen el puerto de entrada de alterna, lo dejan vacío y la salida de conexión de los dos inversores en paralelo sería este mismo plano. Bueno, vamos a continuar por ahora la explicación haciéndolo híbrido, bien poderoso, pues para tener en cuenta todo. Vamos a programarlo, a configurarlo para que el inversor siempre la prioridad sean los paneles solares. Segunda prioridad, se apoye en red. Y la última prioridad, que utilice las baterías como fuente de respaldo si se llega a ir la energía o como nosotros queramos, también lo podemos configurar. Podemos configurar también que primera prioridad sea paneles, segunda baterías y por último la red. Entonces, ¿cómo es la conexión de todo esto combinando también la red? Cogemos el cable de red y lo primero que vamos a hacer es conectar una transferencia manual de 80 amperios. ¿Qué significa eso? Estas transferencias son de 3 estados. Un estado que sería apagado, el estado 1 que dejaría pasar la energía solar directamente a la casa, y el estado 2 es quitar del todo la energía solar y dejar pasar directamente la energía de la calle. Ese estado es muy bueno, esa transferencia es buenísima. ¿Por qué? Porque si el día de mañana necesitamos apagar el sistema solar por un mantenimiento o alguna reparación, la casa no se va a quedar sin energía, porque normalmente los proyectos dejan como fuente principal el inversor, y si llega a pasar algo con el inversor, te quedas sin energía. No, para eso es la transferencia. Si vamos a hacer algún trabajo en la planta solar de mantenimiento o reparación, cambiamos la transferencia de estado y dejamos la casa funcionando al 100% con la energía de la calle. Entonces, la energía de la calle va a ingresar con cable número 6 a un breaker de 2 polos, los 220, 2 líneas de 110. Van a ir a un barraje más pequeño. Ese barraje más pequeño va a alimentar al mismo tiempo al inversor 1 y al inversor 2 en AC-IN. Ahora bien, la salida de la transferencia va a ir directamente al tablero eléctrico. O sea, la salida del inversor no va a ir a la casa, no. La salida del inversor va a ir a la transferencia. Y la transferencia va a tener 2 entradas. 2 entradas, una salida. Entrada, energía de la calle, o entrada, que es la salida de alterna del grupo de inversores. Y la salida de la transferencia alimentaría al tablero eléctrico de la casa. Entonces, entendámoslo de la siguiente forma. La primera entrada va a entrar a la transferencia. La segunda entrada sería las salidas de los inversores. Y la salida de la transferencia iría al tablero eléctrico residencial. Entonces, si yo coloco el selector en 1, me deja pasar la energía solar directamente a la casa. Si lo coloco en 2, me deja pasar la energía de la calle directamente al tablero de la casa. Entonces, la energía de la calle iría a un barraje. Ese barraje alimentaría a la entrada de los 2 inversores. La salida de los 2 inversores van a ir en paralelo a un barraje. La salida de ese barraje iría a un breaker. La salida de ese breaker iría a la transferencia. Si ven, tan bonito, tan bello. Bueno, y si no lo entendiste, volvé a mirar el video, retrocédelo un poco, que está muy claro. Básicamente estamos tomando la energía de la calle, mandándola a un barraje.
De ese barraje alimentamos a las dos entradas de alterna de los inversores y las salidas de los dos inversores irían a un barraje y la salida de ese barraje a la primera entrada de la transferencia. La otra entrada de la transferencia viene la energía de la calle y la salida de la transferencia es la que alimenta al tablero eléctrico residencial de la casa. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.